Bienvenidos. Bien, en el vídeo de hoy vamos a ver lo que se denomina el patrón de diseño DAO. Bueno, lo primero que tendríamos que saber es qué quiere decir patrón de diseño. Bueno, patrón de diseño en el fondo es un modo que se ha estandarizado de hacer algo, ¿no? Bueno, hay distintos patrones de diseño, de los más famosos son pues este, por ejemplo, de DAO y el MVC, el Model View Controller. ¿Vale? Este de DAO pues es el que vamos a ver. Digamos que es un modo estándar de hacer que el acceso a datos a partir, bueno, pues de objetos, utilizando objetos, ¿vale? Está bastante extendido, aunque es cierto que quizás no se utilice tanto actualmente porque se utilizan soluciones un poco más modernas de ORM, de mapeo de base de datos relacionales a objetos que utilizan librerías, ¿vale? Pero bueno, creo que como base está bien saber qué quiere decir esto del patrón de diseño DAO antes de pasar a soluciones de ORM. Bien, ¿qué es el patrón de diseño DAO? ¿Vale? Bueno, pues si nos vamos por aquí, bueno, ¿qué nos permite? Bueno, lo primero que quiere decir Data Access Object, ¿vale? Bueno, pues son para al final acceder a datos, ¿vale? En nuestro caso lo vamos a aplicar a acceso a una tabla de una base de datos. El patrón DAO nos permite acceder a datos que pueden estar localizados en distintas fuentes, no solamente en una base de datos SQL, sino en otros tipos de base de datos, en ficheros, donde queramos, ¿vale? El caso es que el patrón DAO lo que va a hacer es encapsular el código de manera que para el programador que utilice la librería con, digamos, nuestras clases que van a implementar el patrón DAO, para él va a ser transparente si lo que hay debajo va a ser un fichero, una base de datos o lo que sea, o un socket o lo que necesites, ¿vale? Bueno. ¿Qué pasa? Que nuestra aplicación, ese programador que está utilizando la librería, pues utilizará pues estas librerías donde vamos a implementar el DAO para acceder a los datos y no acceder a los datos directamente, lo cual, bueno, pues digamos que hace que haya una capa de acceso a datos que no tiene por qué conocer el programador que conozca, digamos, vamos a decir, por ejemplo, el interfaz gráfico, ¿vale? Bueno, en general, por cada objeto de negocio que tengamos, pues tendremos que tener un DAO diferente, ¿vale? Si queremos realizar la gestión de productos y pedidos, como te viene aquí, pues deberíamos tener dos DAOs, productos DAO y pedidos DAO, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que hay que llevar a cabo para hacer un patrón DAO? ¿Vale? Lo primero que hay que hacer es un objeto de los que se denominan pollo, ¿vale? Bueno, un pollo ya veremos qué fácil es un plain old Java Object, que en realidad es un objeto, una clase de las de toda la vida, en la cual pues veremos, por ejemplo, empleado que tendrá ID, nombre, apellido, salario, bueno, pues ese tipo de cosas son las que suelen tener y ya está, con sus getters, sus setters, su constructor, etcétera, etcétera, ¿vale? Nada más complicado, ¿vale? Ahora construiremos uno para verlo. Después se define una interfaz, ¿vale? Un interface en el cual se definen qué operaciones se van a poder realizar con ese objeto DAO, ¿vale? Bueno, pues qué operaciones son las que se pueden hacer, pues por ejemplo, una inserción, una modificación, una consulta, pues ese tipo de operaciones, pues cada una tendrá asociada un método dentro del interface, el cual pues te diga un poco qué es lo que va a tener, ¿vale? Qué datos le van a entrar, qué es lo que tiene que devolver, si lanza o no lanza excepciones, etcétera, etcétera. Y después, por último, una clase que implemente la interfaz. Y en esa clase ya es donde se realiza la conexión a la base de datos en el constructor. En los métodos que te haya marcado el interface, pues es donde vas a hacer ya las consultas, insert, updates, lo que necesites. Y por último vas a tener que hacer un cierre, un método de cierre para cerrar la conexión, en este caso a la base de datos, ¿vale? Ya os digo que como puedes utilizarlo con bases de datos, con ficheros, etcétera, podríamos llegar a tener varias clases que implementen la interfaz. Una clase que fuera sobre una base de datos y otra clase que fuera sobre un fichero. Pues depende. A lo mejor en una primera versión lo tienes sobre fichero y en otra segunda versión pues lo tienes sobre una base de datos, ¿vale? Bien. En una implementación DAO no veremos en general métodos que impriman por pantalla. O sea, no tendría sentido porque imprimir por pantalla pues es algo más de interfaz gráfico, con lo cual, ¿qué es lo que suele hacer?
Pues en el DAO lo que vamos a tener son métodos como este, getObject, pues imaginaos, getEmpleado, o getEmpleado por, en este caso getObject by attribute, getEmpleado por ID de jefe, ¿vale? Y nos devolverán pues o listas o un objeto solamente, ¿vale? Pues por ejemplo este de getObject, imagínate que te devuelve un empleado por el ID, pues nada más que te devolverá un empleado. Y cuando te devuelven una lista de empleados por el jefe, pues aquí te pueden devolver varios, ¿vale? Bueno, hay métodos que te ofrecen operaciones de inserción, modificación y borrado, ¿vale? Pues esas normalmente lo que le entra será un ID o los datos que tienes que insertar o lo que necesites, y aquí lo que te suelen devolver es un booleano, ¿vale? En el cual te dicen, ¿ha ido todo bien o ha ido todo mal? ¿Vale? Pues si ha ido algo mal, por ejemplo, imagínate que intentas insertar algo que la clave primaria está duplicada, pues te tendrá que devolver false, ¿vale? O un número entero con el número de registros afectados, ¿vale? Imagínate que haces un delete, where id jefe sea igual al 15, pues borrarás 4 y te devuelve un 4, o un 0, se ha ido mal y no borró nada, ¿vale? Las operaciones, por supuesto, no se realizan en métodos estáticos, sino que deberán pertenecer a objetos de la implementación. Bueno, luego lo veremos, ¿vale? Se deberá generar un constructor donde se realicen las operaciones necesarias para la conexión a base de datos y un método de cerro de conexión. Bueno, esto ya lo he comentado. Utilizar un único atributo en estas operaciones, que es la conexión a la base de datos. Vale, ya veremos que lo que tendremos como atributo dentro de la clase de implementación va a ser un atributo que sea la conexión, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una cosa, que es irnos al proyecto que ya tenemos, ¿vale? Donde teníamos, bueno, pues algunas clasecitas que nos hacían trabajitos con la base de datos en cuanto a, pues bueno, darte, por ejemplo, un listado de, hacer un update de los empleados con un jefe, ponerle otro, o consultas de empleados poniendo, en este caso, el número de jefe, cosas de ese estilo, ¿vale? Y vamos a intentar llevarlo a un paquete DAO, ¿vale? Bueno, lo primero que habría que hacer es lo que hemos comentado de generar un pollo, ¿no? Lo que hemos llamado un plain old Java object, ¿vale? Me voy a generar un paquete, lo primero con .noval.dao.pollo, donde voy a tener, digamos, pues los pollos de mi proyecto, ¿vale? Bueno, recordad que aquí tenemos ID, nombre, DNI, jefe, y creo que también teníamos ID de departamento o algo así, ¿vale? Si nos vamos a las bases de datos, en la base de datos test, voy a conectar, no estoy conectado. Pues veremos que tenemos en la tabla de empleado, teníamos varios campos, ID, nombre, DNI, jefe. Vale, pues claro que teníamos esto, ¿vale? Pues perfecto, pues pondremos estos, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que vamos a montar? Pues new Java class, y le voy a llamar empleado, y aquí en empleado lo que voy a hacer es que voy a meter exactamente esos atributos. String, no sé si era un string o un entero, yo creo que es un entero. Int, id, string, nombre, a ver qué más cosas tenía, DNI, string, DNI, y int, id, jefe, ¿vale? Bien. Aquí lo habitual es coger y hacerte, bueno, vamos a insertar código fuente, me voy a generar un constructor que tenga todos los campos, ¿vale? Y me voy a generar también los getters y setters. Insert code, getter and setters, de todos los campos, y además lo voy a encapsular de manera que me los haga privados, ¿vale? Bien. Vemos, en realidad es una clase sencilla. También me voy a instalar aquí un toString para después poder imprimir por pantalla más fácilmente. ¿Vale? El toString, recuerdo que lo que te hace es para que poder llamarle y mostrar todos los datos, ¿vale? Te devuelve un string con todos los datos que tenga el objeto del que estemos tratando, ¿vale? Bien, pues esto es un pollo, no tiene más secreto, ¿vale? Bien, siguiente cosa que tengo que hacer el interfaz, ¿vale? Bueno, pues voy a generar aquí un Java package con .noval. Y aquí voy a llamarle DAO,
y aquí le voy a llamar interfaces, ¿vale? Y aquí en interfaces lo que me va a generar es un interface, ¿vale? New, bueno, aquí es un other y en realidad es un interface. Lleva interface, ¿vale? Next. Y aquí le voy a llamar empleado DAO. Vale. Bien. Aquí lo que tengo que indicar es que quien quiera implementar esta clase, qué métodos son los que tiene que implementar, qué métodos son los que está obligado a utilizar. ¿Vale? Yo voy a hacer solamente un par de ellos, ¿vale? Voy a hacer este, public, voy a devolver aquí una lista, list de tipo empleado, que le voy a llamar get empleados by id del jefe, ¿vale? Y al cual le voy a pasar un int que va a ser el id del jefe, ¿vale? Y esto va a poder lanzar excepciones, throws exception, ¿vale? Bien, me faltará aquí un import, bueno, tanto de empleado como de la lista, ¿vale? Y ya está. ¿Esto que me va a provocar? Pues que quien quiera implementar esta clase tiene que generar un método exactamente con esta cabecera, ¿vale? Voy a hacer otro que es public. Aquí lo que me va a devolver va a ser un entero, ¿vale? Que va a ser algo así como update jefe id, ¿vale? Update empleado id jefe by id jefe, ¿vale? En el cual me pasan un int el id jefe anterior, id jefe posterior, que lanza OWS exception, ¿vale? Me curo un saludo y pongo exception, aunque en realidad podría poner simplemente SQL exception, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero en este caso voy a poner exception para no complicarme la vida, en primer lugar, y después porque así es más flexible. Imagínate que después la implementación es un fichero, pues a lo mejor en vez de SQL exception, pues resulta que lo que lanza son IO exception. Bueno, como los dos heredan de exception, me va a valer, ¿vale? Bueno, estos son los dos métodos que voy a implementar, ¿vale? Uno que me diga los empleados que tienes por ID de jefe y después un update empleado, pues donde voy a updatear el ID del jefe poniéndole el ID del jefe que tuviera anteriormente, ¿vale? Y le tengo que pasar dos parámetros, ¿vale? Bueno, pues ya lo tengo terminado, ¿vale? Esto es mi interfaz. Ahora viene lo que es un poco más complicado de hacer, que es la clase donde ya hago la implementación, ¿vale? Y aquí me voy a generar un interface, un package que le voy a llamar com.nodal.implementations, ¿vale? Donde estarán las implementaciones, ¿vale? Y aquí me voy a generar una nueva clase, ahora sí. Y esta clase lo que se va a llamar es empleado DAO y se le suele llamar IMPL de implementación o algo así. También se le puede llamar implementation entero, ¿vale? Pero normalmente IMPL es suficiente para tampoco alargar mucho el nombre de la clase, ¿vale? Bien, ya tengo esto. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Que esto sea un implements, pues la clase que hemos puesto, ¿no? Empleado DAO, ¿vale? Bueno, me faltará un import aquí, ¿vale? Bien, pues aquí lo que voy a hacer es implementar efectivamente el interfaz que ya hemos descrito, ¿vale? Siguiente cosa que tengo que hacer, pues tengo que coger y generar todos los métodos que tengo que implementar, dado que implemento el interfaz empleado DAO, ¿vale? Bien, de momento están vacíos, ¿vale? Pero bueno, luego los haremos. Vale, importante. ¿Qué es lo que voy a necesitar en esta clase, ya que voy a tirar de base de datos? Voy a necesitar la conexión, ¿no? Conexión con, y la voy a poner igual a null, ¿vale? Bien,
Esto me va a hacer que tenga que hacer un import java.sql.asterisco, ¿vale? Bien. Vale, vamos a ver. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que voy a tener que tener un constructor, ¿no? Un constructor para que cuando hagan un new de esta clase, pues poder utilizarla, ¿vale? Bien, pues lo genero, un constructor en el cual no voy a recibir ningún parámetro, public, empleado, DAO y MPL, y el cual pues no recibe ningún parámetro, y aquí lo que tengo que hacer es obtener la conexión a la base de datos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando tengo una conexión a la base de datos, esto me puede lanzar alguna excepción, ¿verdad? Pues produce excepción, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Bueno, voy a copiar un poco de código para no tener que complicarme mucho la vida, ¿vale? Bien, ejemplo 01C. Vale, lo primero es que debería hacer esto de aquí, ¿no? Cargar el driver, ¿vale? Lo de cargar el driver lo puedo hacer en el constructor, pero recuerdo que en realidad lo de cargar el driver lo tengo que hacer una vez, solamente una vez, durante toda la ejecución de mi programa, con lo cual si yo llamo varias veces al constructor de aquí, pues lo estoy haciendo innecesariamente varias veces, con lo cual puedo montarme un bloque estático, ¿vale? Esto, si os acordáis de lo de los bloques estáticos, lo que hacen es llamarse la primera vez que alguien hace un new de esta clase, ¿vale? Y la primera vez que se llama este bloque, pues lo primero que hago es esto de aquí, ¿vale? Bien, voy a quitar el system out.println y ya está. Esto en principio lo que me va a hacer es pues cargar el driver la primera vez que haya un new de esta clase de aquí, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando haya un new? Pues coger la conexión y hacerla, ¿vale? También me voy a coger un poco de código fuente del que ya tengo para ahorrarme un poquito de trabajo, ¿vale? Y ahora lo comento con vosotros. Bien. ¿Qué es lo que hago? Lo único que voy a hacer es lo siguiente. El constructor, cuando haces un new, va a hacer y cargar la conexión. Los datos que tengo aquí de conexión los va a cargar, ¿vale? Perfecto. Pues genial, ¿vale? Eso es lo único que tengo que hacer. Vale. También tengo que tener un método close, ¿vale? Public void close, el cual también puede ser que me lance alguna excepción, ¿vale? Close exception. Y el método close lo único que tiene que hacer es pues hacer que el con.close, ¿vale? Esto es lo único que tendrá que hacer, cerrar la conexión con la base de datos, ¿vale? Es bonito de hacer una cosa que es la siguiente, que además de implementar empleado DAO, implemente autocloseable, ¿vale? De manera que de esa manera la base, podremos utilizar nuestra clase empleado DAO y MPL dentro de bloques try catch de estos with resource, ¿vale? Bueno, esto ya os digo que lo bueno que tiene es que nos va a facilitar después el trabajo a la hora de poder llamar a mi empleado DAO y MPL y que las conexiones queden cerradas correctamente, ¿vale? Bueno, ya os digo, este método, esta implementación de autocloseable lo que te hace es obligarte a generar un método close que nosotros ya tenemos escrito, con lo cual pues no necesitamos hacer más, ¿vale? Aquí podríamos haber puesto override, pero bueno, no necesitamos más, ¿vale? Bien, pues ahora lo único que necesito es hacer esto, ¿verdad? Bueno, pues get empleados y de jefe, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es generar una lista. List empleado es igual a L, o L es igual a new array list empleado, cierro, punto y coma, ¿vale? Me falta un import, page, y me falta, por supuesto, el return. Punto y coma, ¿vale? Return, perdón, L, ¿vale? Y después, en cierto modo, sencillo, porque lo único que tendré que hacer es generarme, pues, un prepared statement, puedo poner, ¿vale? Y un statement y un result set, ¿vale? Bien,
Esto lo voy a hacer dentro de un bloque try catch with resource, ¿vale? Un try catch with resource, try, y aquí lo primero que hago es coger y prepararme un prepared statement. Bueno, voy a hacer primero el SQL, ¿vale? SQL string SQL es igual a, me lo voy a coger de mi ejemplo inicial, ¿vale? Para tardar un poco menos. Y aquí le voy a poner la interrogación, ¿vale? Prepare statement, es igual a con punto prepare statement, al cual le voy a pasar el SQL, ¿vale? Bien. Aquí abro esto, cierro esto otro y el catch. Las posibles excepciones que yo pudiera tener, lo que voy a hacer es elevarlas hacia arriba, ¿vale? Catch, me falta aquí poner excepción E, ¿vale? Las voy a lanzar hacia arriba, con lo cual lo único que voy a hacer es esto. Throw E, para que la lanzase hacia arriba. O sea, si tengo algún tipo de excepción durante la ejecución de mis consultas, pues lo lanzo hacia arriba, lo lance hacia arriba de manera que lo tenga que controlar la persona que haga el interfaz gráfico, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, pues lo único que tengo que hacer, lo primero es en pstm. Lo que tengo que hacer es set int y le tengo que poner que en la posición 1, o sea, en la primera interrogación, le tengo que pasar el ID del jefe, ¿vale? De manera que me va a coger y ya tendría construido un select ID nombre DNI jefe from empleado where jefe igual a la interrogación, ¿vale? Bien, después aquí me voy a generar algo que sea empleado E, ¿vale? Bien, empleado es de la clase esta del pollo, con lo cual necesitaré hacerme un import, ya me lo ha hecho, ¿veis? Perfecto, pues ya tengo ahí empleado E. Bien, lo siguiente que voy a necesitar, pues generarme un result set, ¿no? Lo voy a generar fuera para hacerlo después correctamente. Result set rs es igual a null, punto y coma, y aquí lo que hago es coger, vale, voy a poner aquí em, vale, porque la excepción y el empleado pues estaban llamando igual, vale. Bien, el result set es igual a ¿qué? Pues a coger el prepare statement stm.execute query, ¿vale? Eso ya me ejecutará la consulta, vale. Y ahora lo siguiente que tengo que hacer es while rs.next, mientras que siga teniendo cosas dentro de mi result set, pues lo que voy a hacer es lo primero es pues generarme un empleado, ¿vale? Pues hacer em es igual a new empleado y aquí ¿qué le paso? Pues el result set.get int y aquí le digo el que, pues id, ¿vale? Aquí lo que estoy obteniendo es el id del empleado, lo primero que me viene. Después rs.get string y aquí le pongo nombre. rs.get string entre comillas DNI y ahora rs.get int y aquí pongo jefe, ¿verdad? Bien, ya me he generado un empleado con los resultados de la consulta, ¿vale? Si tuviera 5 resultados, pues tendría 5. Si tuviera 0, pues el while ni siquiera llega a entrar, ¿vale? Y ahora lo siguiente que voy a hacer es coger a mi array list, a mi lista, coger y añadirle el empleado que me acabo de generar. Pues ya lo tengo. Lo único que me falta hacer es cerrar correctamente el result set, ¿vale? Pues ahora cojo yo finally y aquí cojo, abro, cierro, digo if rs es distinto de null, ¿vale? Si mi result set es distinto de null, pues rs.close, ¿vale? Bien, pues en principio ya he terminado, ¿vale? Repasamos un poco el código.
lo único que hago es generarme una lista de empleados, un empleado en principio vacío, un result set en principio vacío, la sentencia SQL que voy a ejecutar, select id nombre DNI jefe from empleado o el jefe igual a interrogación, y después pues me genero mi bloque try catch resource con el prepared statement, en el cual le paso esta SQL. Después lo primero que hago dentro del bloque try catch resource es pues setearle esta interrogación con el ID que me haya entrado por aquí, y después me ejecuto la consulta y genero empleado en cada iteración de la consulta, en cada iteración de cada registro de la consulta que me ha devuelto, lo añado a la array list que termino devolviendo, ¿vale? Si hubiera alguna excepción durante este bloque try catch, pues lanzo hacia arriba, ¿vale? Lanzo hacia arriba. Y en el finally, pues lo que hago es cerrar el result set, ¿vale? Que no tengo manera de meter en el prepared statement, porque el prepared statement, el result set lo tendría que inicializar y no puedo inicializarlo hasta que no haya seteado los valores, ¿vale? Bueno, pues ya veis que en cierto modo es sencillo. Aquí el update by jefe, pues en cierto modo es similar, ¿vale? Vamos a hacerlo a riesgo de que me quede largo el vídeo, pero bueno, da un poco igual. Int r es igual a 0 y por último hago aquí un return r, ¿vale? En el que devuelvo, ¿vale? Bien, voy a hacer una cosa parecida, ¿vale? Voy a tener un string SQL y después la única diferencia es que tendré, bueno, pues ciertas diferencias aquí con el tema de que no tendré que recorrer absolutamente nada, ¿vale? No tendré un result set porque bueno, es un execute update. Me voy a ir aquí porque lo tengo muy parecido ya generado y voy a ir copiando, ¿vale? Después comentamos el código, pero el que haya visto el vídeo anterior pues entenderá más o menos lo que estoy haciendo. Bien, me voy aquí y hago básicamente esto. Aquí se llama ID jefe posterior y jefe anterior. La conexión ya no tengo que hacerla porque la conexión es un atributo de la clase, ¿vale? Bien, veamos, ya veréis que en el fondo no es tan complicado. Me genero una variable que es de tipo entero, que es la que voy a devolver al final, el número de registros que se han updateado cada vez que lo ejecuto, ¿vale? Bien, aquí hago string SQL, update empleado set jefe, y aquí le pongo una interrogación y word jefe sea a lo anterior, a un valor, ¿vale? Y después me genero el prepared statement con esta SQL que hemos visto aquí, y después dentro del bloque try catch resource lo que ya hago es setear, ¿no? Y la primera interrogación la pongo con el jefe posterior, o sea, el destino a lo que se va a setear con el update, y el jefe anterior lo pongo en la segunda interrogación, ¿no? De manera que te puedo así de esa manera funcionar. Le quito este system.out.println, que aquí no tiene ningún sentido, y devuelvo, ¿no? Aquí hago el execute update y ahí lo guardo en R, que es el número que voy a terminar devolviendo, ¿vale? Esta excepción, aquí lo que tendría que hacer es simplemente lanzarla hacia arriba. Vaya lío que tengo con esto, ¿eh? THROW y aquí pongo E, ¿vale? Lanzo la excepción hacia arriba, ¿vale? Bueno, pues en principio ya he terminado. He hecho solamente dos métodos, pero bueno, podríamos tener, como podéis daros cuenta, muchísimos más. Pues uno con un insert, otro con un delete, uno con un update pero de otros campos, uno que en vez del filtro del ID jefe pues tuviera otro filtro o combinación de filtros, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero en este caso pues me vale con estos dos para el ejemplo que quería poneros. Ya os digo que podríamos alargar todo lo que quisiéramos, ¿vale? Bien, ahora me voy a generar una nueva clase, Java class, que le voy a llamar ejemplo 02, y este ejemplo 02 lo que va a tener es pues, un public static void main, ¿vale? En el cual lo que voy a hacer es muy sencillo, ¿vale? Lo primero que me voy a generar es un objeto de mi clase empleado DAO y MPL, ¿vale? Empleado DAO y MPL. Venga, pues lo único que tengo que hacer es empleado DAO y MPL
y ahora le llamamos aquí DI, por llamarlo de alguna manera, es igual a new empleado DAO IMPL, al cual no le tengo que pasar absolutamente nada. Aquí me faltará un import, ¿vale? Me falta un import seguro, ¿vale? Arriba, import.local.dao.implementations, vale, punto y coma. Aquí lo mismo, no he puesto bien el nombre. Vale. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que esto puede lanzar excepciones, efectivamente. Imagínate que en este new que hacíamos la conexión a la base de datos, la conexión a la base de datos funciona. No funciona, vale. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo podría poner dentro de un bloque try catch normal y corriente, pero lo que voy a hacer es lo siguiente, try y abrir aquí paréntesis, ¿vale? Porque lo puedo implementar dentro de un try catch with resource. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, he hecho que mi clase empleado DAO MPL, pues resulta que puede directamente cerrarse, y ya que ha hecho el autoclosable, ya que ha hecho la implementación de autoclosable, ¿vale? De manera que me ahorro hacer esto de empleado DAO MPL edi igual null y después cerrarlo en el finally. Directamente lo puedo hacer así, ¿vale? Pues aquí capturo la excepción, excepción y aquí pongo un shout se ha producido un error, ¿vale? Bien, ya lo tengo terminado, ¿vale? Siguiente cosa que voy a hacer, pues voy a coger y me voy a generar aquí un array list, aquí pongo de qué tipo, de empleado, a L es igual, y aquí cojo y llamo a Edi, a el objeto que ya tengo, y digo get empleados by jefe, y llego y digo pues del empleado del jefe número 10, ¿vale? Ya lo tengo, me falta aquí un par de imports, el empleado y el de la array list. Bien, fijaos que es bastante cómodo. Vale, aquí tengo que hacer que esto de tipo, bueno, tendría que hacer aquí un cast array list, ¿vale? En principio con esto ya no funcionaría, ¿vale? Bien, si os fijáis, lo que he hecho ha sido simplemente para el que está construyendo este ejemplo 02, como ya tiene todos los DAOs montados que se los ha podido montar otra persona, pues ya lo único que hace es hacer esto, get empleados by ID jefe, y este programador que está programando esta clase ejemplo 02 se olvida si lo que tiene debajo es una base de datos, si es una base de datos orientada a objetos, relacional, si un fichero, si un socket, no sabe qué es lo que tiene. Simplemente lo que tiene es que tiene una serie de métodos que va a poder llamar para obtener datos, ¿vale? Bien, pues genial, pues lo utiliza. Entonces lo que voy a hacer ahora es recorrerme mis empleados y hacer un shout pues del empleado por el que voy, ¿vale? Empleado, ¿vale? Como el empleado tiene el toString, le va a llamar y me va a mostrar los datos. ¿Veis? Mucho más sencillo que tener que montar dentro de ejemplo 02 todo el tema de la conexión a la base de datos, etcétera, etcétera. Y además, mucho más ordenado. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que una persona puede montar toda esa capa de acceso a datos y otra persona montar pues este pequeño ejercicio que vamos a llamarle interfaz gráfico, donde tienes acceso pues a toda la implementación que ha hecho la otra persona para poder acceder a los datos, ¿vale? Vamos a run, debería funcionar, lo mismo me deja mal. Bien, pues ya los tengo, ¿veis? Aquí tengo todos mis empleados, etcétera. Además, esto hace que el código sea muy reutilizable, porque claro, si yo me hubiera hecho como he hecho en el ejemplo 01, que en el fondo hace lo mismo, devolverme todos los que tengan de jefe el número 10, cada vez que tenga que hacer una consulta de este estilo, tengo que implementar todo este código. Bueno, pues ahora ya vemos que el modo de implementar código pues es mucho más corto y estoy reutilizando todo lo que he hecho en mis clases anteriores para poder acceder a los datos, ¿vale? Bueno, no solamente eso, sino que además también puedo llamar a los métodos que cierran, que hacen updates, pues int filas afectadas
es igual, y ahora cojo y digo, pues, y en mi EDI, que lo he llamado EDI, pues le cojo y digo update empleado jefe tal, y aquí digo el jefe anterior, pues voy a poner el 10, ¿vale? 10, y ahora el jefe posterior el 15, ¿vale? Bien, pues esto me debería hacer un show filas afectadas, puntos espacio, y aquí pongo las filas afectadas. ¿Veis? Y aquí me deberá devolver cuántas han modificado. Y ahora por último puedo volver a llamar y volver a machacar mi array list con un array list, y ahora llamo edit.get, y aquí en vez de ponerle el 10 voy a poner el 15, de manera que me pase y me ponga el 15, y de nuevo hago el for en el cual hago el show empleado. ¿Veis? Básicamente lo que he hecho ha sido pues llamar a mi método en el cual me devuelve los empleados que tengo por el número de jefe 10, lo muestro, hago después un update donde los que tuvieran el 10 le voy a poner el 15, miro cuántos han sido y por último muestro los del 15, ¿vale? Y los muestro por pantalla. Si os fijáis, de esta manera, montando estos métodos, yo podría tener 5 o 10 operaciones aquí y es mucho más rápido que tener que estar montando aquí todos mis resources, todos mis statements, etcétera, etcétera. Simplemente haciendo llamadas a las clases que ya he generado antes, pues parece que se simplifica un poco la tarea para la persona que tenga que hacer esto, ¿vale? Bien, vamos a ejecutarlo. Bien, pues si os fijáis, empleado, pues tenía estos 4 que tenían el jefe 10, he hecho el update con esto de aquí, filas afectadas 4, y por último empleado, pues tengo aquí después la consulta por el jefe número 15, pues lo tengo aquí hecho, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco todo en cuanto al patrón DAO. He intentado ser corto, aunque el vídeo seguramente es alargado. Y bueno, podríamos haber llegado mucho más lejos habiendo implementado un montón de métodos más, que son lo normal, porque normalmente no sueles tener un filtro con el ID con solamente una cosa y solamente un update, sino que sueles tener varios, ¿no? Cuando es un proyecto un poco más grande, ¿vale? Bueno, pero espero que de esta manera os haya quedado claro un poco cómo funciona el patrón DAO, ¿vale? Muy bien, pues eso es todo. Cualquier duda, pregunta, pues ya sabéis, me tenéis a vuestra disposición, dejádmelo en comentarios. Nada más, pajarracos, pasad un buen día. Venga.